la admisión y producción y evaluar el impacto que tiene como modo de resolver conflictos. En primer lugar, la prueba testimonial va a ser obviamente ofrecida a la hora de interposición de la demanda, de la reconvención o de la contestación. Va a tratar sobre una declaración. Ahí empezamos a ver las diferencias. La prueba testimonial es una declaración emitida por una persona que es ajena al proceso. Y vemos la primera diferencia con la prueba confesional, porque la prueba confesional la producía ¿quién? Las partes. Las partes. Acá es un tercero. Por otro lado, este tercero no está vinculado con el órgano judicial. Es una persona que trae la parte. Y por otro lado, el testigo va a declarar sobre hechos pasados que pasaron por sus sentidos. Cuando hablo sentidos es el tacto, el olfato, el oído, la vista o el gusto. Las personas jurídicas no pueden ser testigos y los requisitos, o al menos de admisibilidad de un testigo, están en el artículo 426 del Código. ¿Qué dice, Sebastián? ¿Qué artículo? 426. Gracias. Procedencia. Toda persona mayor de 14 años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar salvo las excepciones establecidas por ley. Los testigos que tengan su domicilio fuera del lugar del asiento del tribunal, pero dentro de un radio de 70 kilómetros, están obligados a comparecer para prestar declaración ante el tribunal de la causa. Si lo solicitare la parte que lo propone y el testigo no justificare imposibilidad de concurrir ante dicho tribunal. Entonces, de este artículo se desprenden los requisitos. ¿Qué requisitos tengo para ser testigo? En primer lugar, ser mayor de 14 años. Atento, porque si estamos hablando de un chico de 14 años, les voy a pedir que los que tengan apagadas las cámaras, salvo Ludmila que me dijo que no tenía cámara, que la prendan. Por favor. Porque yo puedo ver sus caritas y puedo ver si están entendiendo o no lo que estoy diciendo. En primer lugar, tiene que ser mayor de 14 años. Y de este artículo se desprende que no puede ser una persona jurídica quien sea testigo. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no tiene sentido. En el sentido, no tiene tacto, no tiene olor, no tiene audición, no tiene gusto. En principio no pueden ser testigos, pero sí la persona jurídica puede absorber posiciones por medio de sus representantes. Otra diferencia más. El testimonio es un medio de prueba de alguien que no está dentro del proceso, pero que declara frente a lo que pasó por todos los sentidos que les mencioné. Y por otro lado, de este artículo del 426, se desprende qué obligaciones tienen las personas que están dentro de un proceso, que son declaradas, que son propuestas como testigos. ¿Y cuáles son, Selene? Deber de comparecer y de declarar. Claro. Y otra más, de decir verdad. Son 3 deberes que tienen. De comparecer, de declarar y de decir verdad. De hecho, los testigos son susceptibles del falso testimonio que está previsto en el Código Penal, no me acuerdo qué artículo, pero sí son susceptibles de tener una causa penal con una pena que va entre 6 meses y 4 años de prisión. Esta era la pregunta del trabajo. Ajá, ¿qué decía el trabajo? Porque que el juez interrumpe la testimonial porque él estaba diciendo mentiras en la audiencia. Entonces preguntaba de qué manera el juez podía asesorar al cliente para... ¿El juez asesorar? El abogado, perdón. Ah, bien.
para asesorarlo y bueno, bajo juramento. Yo lo que encontré es el artículo 440, promesa de decir la verdad, requisito fundamental de los testigos para que puede ocasionar la nulidad de la prueba, por un lado. No sé si la nulidad de la prueba, pero al momento de que el juez dicte sentencia, no va a tomar en cuenta ese testimonio. Por otro lado, ya sabemos cuáles son los requisitos, ya sabemos que el testimonio tiene que estar ordenado, es decir, el juez tiene que dar admisibilidad a los testigos. Va a haber testigos que van a estar excluidos y están en el artículo 427. ¿Qué dice el artículo 427? No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes ni el cónyuge aunque estuviera separado legalmente, salvo si se tratara de reconocimiento de firmantes. Es decir, al momento de ofrecerlos es una pauta que vamos a tener en cuenta y esto va a tener un efecto a la hora de que el testigo comparezca. Juli, léeme el 429, por favor. Ofrecimiento. Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, deberán presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Alto. Al momento de ofrecer el testigo, voy a escribir, lo voy a poner en el chat, lo siguiente. Ofrezco como testigos a las siguientes personas de acuerdo con el artículo 429 del Código Procesal Civil y Comercial. 2 puntos. Y pongo Adrián Bordas, DNI XXX, domicilio XXX. Pongo a Gisela Martelletti, DNI XXX, con domicilio XXX. Y así voy poniendo 3, 4. Ahora, ¿puedo poner el testigo 10? Pregunta. Solo son hasta 5, tengo entendido. Se puede, profe. ¿Cuántos son? 8. 8, ordinario 8. 8. Hasta 8 testigos puedo ofrecer. Atenti con el modo en que ustedes ofrecen los testigos. Profe, una consulta. Sí. Creo que en el mismo artículo dice que podrá disponer la recepción de otros testigos entre los propuestos del juez. O sea, además de, qué sé yo, la persona superó los 8 testigos, pero los puede citar. Hay determinadas causas, por ejemplo, Cromañón, donde han depuesto 300 y pico de testigos. Justamente estaba hablando con una de las abogadas de Cromañón preguntándole esto. ¿Por qué? Porque son causas que son tan magnánimas que con 8 testigos, imagínense en una causa donde hubo 194 personas muertas, en la reparación de esos daños, el juez obviamente que excedió los 8, pero es por la naturaleza de la cuestión. Cromañón fue algo que nos atravesó a muchos de nosotros como generación. ¿Qué sería el atendible, el testigo atendible? Así es. Así es. Entonces, ya sabemos la previa, cómo lo tenemos que ofrecer, quién puede ser testigo, quién queda excluido, cuáles son los deberes que tiene el testigo. Ahora vamos a proceder cómo se desarrolla esta audiencia de testigos. Acá me sale Priscila Méndez, pero creo que no sos Priscila. No. Ángel. Es el celular de mi hija. Ok. Léeme el 431, por favor. Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el juez mandará recibirla en la audiencia que señalara
en las condiciones previstas en los artículos 360. Alto. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la audiencia del 360 tenía actos de naturaleza probatoria? Uno de ustedes ya me lo dijeron, la prueba confesional. Acá tenemos, puede ser que la tomen en la audiencia del 360. Esto va a variar de juzgado en juzgado, de juez a juez, y puede ser que tomen la confesional y posteriormente la testimonial, y así lo hace saber en el cuerpo de su resolución. Ahora empezaron, para que voy a cerrar la ventana porque tengo un grupo de gente que está arreglando algo. En el cuerpo de, ustedes lo van a saber, en el cuerpo de la cédula, si en esa misma audiencia toman la prueba testimonial. Continúa, por favor. Cuando el número de los testigos ofrecidos por las partes permitiese suponer la imposibilidad de que todos declaren en el mismo día, deberá habilitarse hora y si aún así fuera imposible contemplar las declaraciones en un acto, en un solo completar las declaraciones en un solo acto. Se señalarán tantas audiencias como fuesen necesarias en días inmediatos determinados que testigos depondrán en cada una de ellas, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 439. Es decir, cada vez que hay más número de testigos o la audiencia del 360 se demoró un montón, el juez puede habilitar un horario fuera del que está comprendido, de 7:30 a 1:30 en Nación y de 8 a 14 en provincia. O va a señalar una audiencia donde van a ir 2 testigos por la parte actora y 1 por la demandada, 2 por la demandada y 1 por el actor, alternadamente. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Continúa, por favor. El juzgado fijará una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltasen a las audiencias. Con la advertencia... Sí, dale, continúa, por favor. Con la advertencia de que si faltase a la primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda, por medio de la fuerza pública, y se le impondrá una multa de hasta pesos 1.000. Es decir, con la obligación que tiene el testigo de ir a comparecer, puede ser que en la fecha pactada, hoy, 21 de octubre, no pueda ir el testigo, porque está trabajando, porque la mujer está pariendo, porque el nene está enfermo, porque se olvidó, porque se quedó dormido. Siempre el juzgado fija, primero, una audiencia, la primera. 2, una supletoria. Y en esa supletoria le dicen que en la próxima lo van a hacer concurrir con la fuerza pública. Por favor, no lleguen a esto porque el testigo va a ir, pero va a ir con la peor de las ondas. ¿Por qué? Porque va a ir adentro de un patrullero. Entonces, imagínense cómo va a declarar. ¿Ese es el artículo 450? ¿El qué? 431. La suspensión de audiencia, cuando no puede... 431. No, en realidad no se suspende la audiencia si un testigo no puede ir. En realidad lo que tiene que suceder es, se fija una primera audiencia, ausente, tiene que ir a la segunda. Si en esa segunda estaba ausente, entonces lo que sucede es que la parte puede asumir el compromiso de comparecencia del testigo. No lleguen a ese punto. ¿Por qué? Porque si no sucede en la audiencia 3 la declaración, va a proceder el efecto del 432. ¿Querés leerlo, Selene? Caducidad de la prueba. Periodo de parte y circunstancias. Una se pone por el testigo de la parte que lo propuso así. Primero, no hubiese activado la citación del testigo si no hubiese comparecido. 2. No habiendo comparecido aquel a la primera audiencia sin invocar justa causa.
no requiere oportunamente las medidas de compulsión necesarias. 3. Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, esta no solicitare nueva audiencia dentro del quinto día. Esto significa que la parte, y atenti, no dije el abogado, dije la parte debe instar la comparecencia del testigo, ya sea fuera de lo que es juzgado, que la parte, actor o demandado, llamen por teléfono a ese testigo y lo hagan comparecer. Ya sea porque el testigo vive fuera del radio del juzgado, es un juicio que tramita en Nación, y el testigo vive en San Isidro. Citarlo. ¿Cómo vamos a citar a un testigo? Lo vamos a citar de la forma prevista en el 433, por cédula, donde el cuerpo de la cédula debe constar, lo voy a poner acá en el chat, la resolución que ordena la comparecencia del testigo. Generalmente dice, cítese a Adrián Bordas, va a tener que ir a declarar un montón de lados, a Adrián Bordas el día 21 del 10 a las 9:30 horas. ¿En calidad de qué? De testigo. Notifíquese. En lo que es penal laboral, es el mismo juzgado el que se encarga de enviar la cédula. En el proceso civil y comercial, es la parte que ofreció ese testigo la que tiene que citarlo. ¿Qué significa la medida? Repetímelo. Porque en el 2 dice, no requiere oportunamente las medidas de compulsión necesarias. Por ejemplo, de compulsiones que den intervención a la policía y que a Adrián Bordas, el 21 del 10 a las 9:30, haya un patrullero, bueno, antes, 8:30, haya un patrullero en la puerta de la casa de Hernán y que le diga, señor, me tiene que acompañar porque usted fue testigo en tal causa. Atenti con esto, porque el testigo en general se olvida que salió de testigo. Esto es práctica lo que le estoy diciendo. Con lo cual, ustedes, como los van a notificar de la audiencia del 360 por medio de cédula, tienen que escribir un mail, un WhatsApp, la forma que tengan de trabajar y decirle al testigo, o mejor dicho, a la parte, tal día que tus testigos vayan. Es así. De todas maneras, quédate tranquilo que yo voy a confeccionar las cédulas de notificación. Por ejemplo, esa también puede ser otra medida. Pero acá, en el inciso 2, habla de algo casi compulsivo, vamos a decir. No lleguen a esa instancia, por favor. Pero en el caso de los testigos no hay que prepararlos, ¿no? De la misma manera que a la parte que se... Interesante lo que estás diciendo. Al testigo no se lo prepara, porque el testigo tiene que decir verdad. El testigo es un tercero y el testigo puede declarar, así como la audiencia confesional. Acá se los pongo en el chat. En la audiencia confesional eran proposiciones y por lo tanto la respuesta era sí o no. En la testimonial son preguntas abiertas y la respuesta es abierta. El testigo puede declarar de todo lo que vio. Sí, era un día soleado y yo estaba parado en la esquina de Cabildo y Juramento tomando un jugo cepita de naranja. Estaba vestido yo todo de blanco cuando vi que la persona estaba cruzando y el semáforo estaba en verde. La parte en la confesional no va a poder explayarse de esta manera. La parte es por sí o por no, punto. Y si es un ni, se lo va a tener por confeso de aquello que le están proponiendo. El testigo tiene que presentarse y decir la verdad. ¿Por qué? Porque en primer momento
el testigo lo que tiene que hacer, o la parte lo que tiene que hacer es, y lo pongo en el chat, es adjuntar el pliego interrogatorio. Y este pliego lo tiene que, ¿se acuerdan que antes eran media hora antes en la confesional? Que tenía que dejar el pliego con las proposiciones. En el caso del testigo es un día antes. Ustedes lo pueden hacer mientras sea anterior a la audiencia, el día 3 antes de la audiencia, el día 4, el día 1 antes de la audiencia. Y en caso de que no deje el pliego como corresponde, me van a tener por desistido al testigo. Ahora bien, llegó el momento de la audiencia. Tenemos el pliego, lo citamos al testigo. El testigo, en general, las audiencias de testigos se desarrollan de la siguiente manera. Después de la pandemia, los abogados y las partes están como estamos nosotros en un Zoom. Por eso, a un juez, ustedes no le van a poder decir, no, no me anda la cámara, no tengo micrófono, me olvidé de conectarme al wifi, me quedé dormido. Ustedes van a tener que estar con su mejor cara, su mejor iluminación y disponer de los dispositivos electrónicos para la audiencia. Sea la testimonial, la confesional, la del 360 o la audiencia que disponga el juez. En segundo Una lugar, cosita, antes de seguir con eso. Vio que estamos hablando del deber de declarar del testigo, ¿no? Y acá también está la negativa para responder. ahora primero quería explicar la previa a la declaración, ya vamos a llegar ahí. Ah, ok, listo. Ahora bien, nosotros como abogados vamos a estar en Zoom, las partes van a estar en Zoom, el testigo sí va a ir al juzgado. El testigo sí va a ir al juzgado. ¿Por qué? Porque como pasó los que estuvieron en pandemia, lo que se quiere evitar es que haya atrás alguien con un PDF o con una cartulina y que le vaya diciendo la respuesta que tiene que tener. Entonces el juez abre el Zoom, se conectan los abogados, se conectan las partes y el testigo va a estar esperando y va a tener una cámara. ¿Sí? ¿En qué orden van a declarar Melanie Lemel 439? Gisela, ¿me podés leer el 439, por favor? Orden de las declaraciones. Los testigos estarán en el lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Serán llamados. Alto. Serán En primer llamados. lugar, ¿Se escucha? alto, aguarda. Perdón. En primer lugar, las partes ni los otros testigos pueden escuchar lo que declara el otro, porque si no yo estoy subjetivizando, comprometiendo el libre testimonio de ese testigo. Estamos bien hasta acá. Dale, Giselle. Serán llamados sucesiva y separadamente, alternándose en lo posible los del actor con los del demandado, a menos que el juzgado estableciera otro orden por razones especiales. ¿Cómo se llama al testigo? Y me voy a parar para esto. Sale una señora con el expediente en la mano, le hago la representación y lee la carátula. ¿Se acuerdan que yo les expliqué las carátulas? Y dice, por ejemplo, Guzmán Aixa con Bordas Adrián. Guzmán Aixa con Bordas Adrián, testigo. Martelletti, Romero y Gómez. Está el testigo Gómez, pero no está ni Guzmán ni Martelletti. Bueno, va a declarar Gómez.
favor, y lo hacen entrar. Solito de su vida. Por eso dice que transpira como testigo falso, porque sacan hasta el banquito. ¿Se entendió esto? Puede ser que intercalen entre actor y demandado, o que sean todos del actor o todos del demandado. Todo va a depender de la cantidad de testigos que haya. Se sienta el testigo como me acabo de sentar yo, se abre el acto y lo primero que le van a decir al testigo es que preste juramento de decir verdad. ¿Qué dice Selene el 440? Antes de declarar, los testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir verdad a su elección y serán informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar sus declaraciones falsas o reticentes. Entonces le van a decir, señora Priscila Méndez Gómez, usted fue elegida para ser testigo en la causa Martelletti con Bordas. Usted jura decir verdad. Le advierto que el falso testimonio está penado, de acuerdo al artículo 243 del Código, de 6 a 4 años de prisión. Y es más, aparte de decirle eso, le dicen lo que menciona el artículo 441. ¿Qué dice Adrián el 441? Interrogatorio preliminar. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados. 1. Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio. 2. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado. 3. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. 4. Si es amigo íntimo o enemigo. 5. Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Se sentó el testigo de manera presencial y le dice, Verónica, voy a trabajar con vos. ¿Cuál es tu nombre? Verónica Natalia Fernández. ¿Qué edad tiene usted? 16 años. ¿Su estado civil? Pero, ¿Su profesión? ama de casa. Y estudiante. Querida, ¿qué estás haciendo acá? ¿Sos estudiante de Derecho? Domicilio, no lo vamos a decir. Verónica Fernández, ¿usted es pariente de Gisela Martelletti o de Adrián Bordas? No. ¿Usted tiene algún interés directo en la resolución de este conflicto? ¿Escuchamos? No. ¿Usted es acreedor, deudor o dependiente de alguna de las partes? No. ¿Jura decir verdad? Juro. Listo. A partir de ahí, abren el sobre donde estaban las preguntas y empezamos a interrogar a Verónica Fernández. Primero lo va a hacer el abogado de la parte que propuso a Verónica, actor demandado, y después el otro abogado. Sin perjuicio de que cuando terminen ambos pueden hacer repregunta. En 10 minutos termina, recuerden que si termina y media nos conectamos 10:40, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a examinar a ICSA artículo 442? Forma del examen. Los testigos serán libremente interrogados por el juez o por quien lo reemplace legalmente acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de los interrogatorios propuestos. ¿Qué quiere decir la sustancia de los interrogatorios? Las preguntas que las partes prepararon para esa audiencia. ¿Sigo, profe? Sí, por favor. La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá solicitar que se formulen las preguntas que sean pertinentes, aunque no tengan estricta relación con las indicadas por quien lo propuso. Es decir, le pueden hacer
una pregunta que no necesariamente esté contenida en el interrogatorio que puso ese testigo. Porque la parte va a ser la prueba que lo beneficie, la pregunta que lo beneficie. Continúa, por favor. Se aplicará en lo permitente lo dispuesto en el artículo 411. Pertinente, en el artículo 411, párrafo tercero. Se podrá prescindir de continuar. Perdón. El testigo va a declarar libremente, pero sin machete. Porque si no sería que la declaración está tenida de subjetividad, claramente. Dale. Se podrán prescindir de continuar interrogando al testigo cuando las preguntas que se propongan o las respuestas dadas demuestren que es ineficaz proseguir la declaración. ¿Qué significa eso? ¿El testigo? ¿Me podrías decir dónde estabas vos el día del accidente? Y no me acuerdo. No me consta. No lo sé. ¿Para qué vamos a seguir interrogando a una persona? Porque en realidad lo que está haciendo es perjudicando a la parte que lo propuso. Ni que hablar si el testigo fue por la fuerza. Ni que hablar si el testigo ni siquiera se acordaba que tenía que ir a declarar. Quiero hacer un puntito en cuanto al artículo 441. Este artículo, si bien yo les dije que la carga de que los testigos concurran al juzgado a declarar es de la parte, nosotros como abogados debemos advertir al testigo. ¿Vieron cómo declaró Verónica? Que dijo sí, no. ¿Por qué? Porque cuando el testigo está tenido de subjetividad, testigo que puede ser, lo voy a poner en el chat, testigo que puede ser impugnado. Ya sea en la misma audiencia, supongamos que Verónica decía, sí, yo tengo un interés en la resolución del conflicto. En la misma audiencia, o decía que era familiar de Adrián, sí, soy la hermana. O puede ser impugnado por la otra parte y la otra parte tiene 3 días para la impugnación de ese testigo. ¿Qué es lo que se va a impugnar? Aquella parte de la declaración que es contradictoria, que no es clara y obviamente que perjudica a mi representado. Testigo que no es impugnado, su declaración hace totalmente fe del hecho controvertido que se trate. De hecho, yo les dejé, a ver, Máximo, ¿tenés a mano el paper que yo mandé como guía de estudio? Sí, lo tengo acá. Bien, léeme cuando dice prueba testimonial, valor probatorio. Dale. En la parte de texto está, ¿no? Sí, es un pedacito de jurisprudencia que saqué. El valor de la prueba testimonial reside... Acá dice la credibilidad de una prueba testimonial. No. No, abajo de análisis de jurisprudencia, punto 5. Es la página, el inicio de la página 5. ¿Lo puedo leer? Dale. El valor de la prueba testimonial reside precisamente en la circunstancia de modo, tiempo y lugar que los testigos refieren en apoyo de sus versiones, respecto de los hechos que afirman conocer o saber. Las razones proporcionadas en sustento del dicho no son sino exigencias lógicas y mínimas del examen que de la prueba testimonial debe realizar el juzgador en el marco de la sana crítica racional. Toda afirmación despojada de una explicitación en alguna medida circunstanciada que permita establecer por qué el testigo sabe o conoce respecto de determinado hecho, resulta irrelevante como elemento de comprobación. La declaración de testigo debe persuadir al juez y ello obviamente no ocurrirá si no aparece respaldado en razones o motivos que la tornen no solo creíble, sino también racionalmente explicable que las cosas sucedieron tal como son referidas por el deponente.
Vale decir que la prueba testimonial primero se va a ayudar de otras pruebas, informativa, documental, pericial. En segundo lugar, el testigo tiene que ser claro y contundente a la hora de la respuesta. No puede dudar, no puede contradecirse, no puede dar un margen a la duda, porque ese testigo va a ser impugnado, su declaración va a ser impugnada, ya sea en el mismo acto o con posterioridad a la audiencia. Ni que hablar si miente, porque ahí ya puede el juez de oficio o a pedido de parte solicitar su imputación por falso testimonio en sede penal. Para realizar esta imputación por falso testimonio, la parte va a tener que obtener el acta donde consta el testimonio del testigo que se pretende imputar penalmente. Y se inicia la querella en sede penal. O sea, no tiene que ser dubitativo, digamos. No tiene que ser dubitativo. Sí, ¿no? El testigo tiene que ser totalmente hábil para poder declarar. Y otra cuestión más, ¿qué pasa si el testigo se niega a responder? ¿Qué dice el 444? Y cuando se... no sé, en teoría de los hechos y actos jurídicos, cuando, o sea, procedía a cerrar lo que es el silencio, o sea, no puede... En realidad, el testigo que se puede negar a declarar es solamente aquel o que, si declara, puede ser enjuiciado penalmente, por ejemplo, por un secreto profesional, un cura. O, como dice acá, si yo revelo un secreto a raíz de mi declaración, pero después nunca jamás puede negarse a declarar. Jamás. Pero la imputación por falta de verdad se hace ¿por qué vía se hace? O sea, ¿en qué momento? La imputación por falta de verdad, que para mí es la pregunta... Podés hacerlo en la misma audiencia, in voce, haces la acusación y solicitás la reserva para realizar el falso testimonio. O, punto número 2, lo haces una vez que se cierra el acto, solicitas por escrito la copia certificada de la declaración del testigo para iniciar, aparte ahí ya lo vas a impugnar a ese testigo, para hacer la correspondiente denuncia en sede penal. 2 oportunidades que tenés para hacerlo. Obviamente que si lo haces dentro de la audiencia es porque es muy obvio que está mintiendo. Muy obvio. Entonces lo estás pidiendo en ese momento. Ahora, también lo podés pedir al momento de la impugnación del testimonio de ese testigo. ¿Cómo se hace esta impugnación? Sacando los extractos de declaración que son poco claros, que son contradictorios, que son subjetivos, que pueden perjudicar. Porque la prueba confesional lo que hace es un poco reafirmar las posiciones que las partes tuvieron en sus escritos de inicio. Es el medio por medio de la cual la parte puede obtener por parte de la contraria una confesión. Y en realidad se llama prueba confesional, pero como se trata, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la documental era un hashtag que era representatividad, la informativa era un dato? La prueba confesional son proposiciones que una parte le dice a la otra. Entonces, si bien es una prueba bastante completa, porque es de la parte, es sobre hechos personales, pasados, reafirman o no lo que las partes pusieron en sus escritos de inicio. Lo cierto es que la prueba confesional se trata de obtener algún tipo de verdad o confirmación de lo que las partes dijeron en sus escritos de demanda y de contestación. Abigail, ¿podés prender la cámara, por favor? Selene, ¿cómo estás? Buen día.
decime por favor de qué se trata esta prueba confesional. Estoy poniendo la cámara, estoy abriendo el tweet. Sí, sí. Juli, buen día, ¿cómo estás? Buen día, profe, ¿bien usted? Bien, prende la cámara, por favor. Abigail también. Ya la prendo. Porque me dormí. Ok. Mientras Selene busca, Adrián, lee el artículo 404 del código. Estás muteado. Si alguien tiene el 404, desmutéese y empiece. Ahí está, pero creo que tenés que conectar el audio. Margen inferior izquierdo, audio y conectar. Hola. Ahora sí. 404. Sí, 404. Oportunidad. Prueba de confesión. Las posiciones se formularán bajo juramento o promesa de decir la verdad y deberán versar sobre aspectos concernientes a la cuestión que se ventila. Es decir, la prueba confesional va a tener por objeto obtener de la contraria una confesión. ¿Sobre qué? Sobre los hechos que ya redactaron oportunamente dentro de la demanda o de la contestación. De acá se desprende, la oportunidad en que esta prueba tiene que ser ofrecida. La prueba confesional se puede ofrecer en el escrito de demanda, en el escrito de contestación, en el de la reconvención o como prueba anticipada. ¿Cuándo? Cuando yo o cuando la parte sospecha que esta prueba puede correr un peligro. ¿Se acuerdan lo que vimos de prueba anticipada que tenía carácter cautelar? Bueno, acá. Juli, ¿sabes algo de Andrea? Hablé con ella, profe, pero todavía no... Hoy no hablé, por ejemplo, y ayer no me escribió. ¿Quiere le mando un mensajito ahora a ver si se va a conectar? No, sí, que se comunique conmigo, porque es una pena que... Le pidieron las cosas, igual y yo se las pasé. No, sí, perfecto. Bien, ahora bien, las confesiones están redactadas en una fórmula que signifique una proposición y tiene que ser como una pregunta cerrada, de tal manera que la parte conteste por sí o por no. Punto. Tiene una razón de ser esto. ¿Por qué? Porque las partes ya tuvieron oportunidad de ofrecer la prueba. De ofrecer sus relatos en los escritos de inicio o de contestación. Entonces no hace falta que lo hagan tan largo y tengan que explayarse tanto. Esta prueba va a tener dos partes. Una que tiene que ver precisamente con quién la ofrece y quién contesta. Entonces va a haber una parte que se llama ponente y una parte que va a ser el absolvente. Cada una de estas partes son las que van a tener o que declarar o formular la pregunta. Pero para que esta prueba tenga o proceda, vamos a tener que recurrir al
artículo 409. ¿Qué dice este artículo, Joana? Si alguien lo tiene a mano. De la situación. Sí, dale. Dice que debo declarar, será citado por cédula y esto de que si dejar de comparecer sin esta causa, será citado por peso en el artículo 410. Es decir, al momento de la notificación de la audiencia del 360, ya sabemos que es por cédula, también se lo va a citar, o puede ser que el juzgado aproveche esta ocasión para tomar esta prueba ya que las partes están presentes. Y por otro lado, hay una sanción. Dice, bueno, yo te cito para el lunes 21 de octubre a las 9 de la mañana bajo apercibimiento de lo que sucede en el 417. ¿Y qué dice Melanie el 417? Confesión fácil. Dale, Melanie. Si el citado no compareciera a declarar dentro de media hora de fijada la audiencia, o si habiendo compareciendo rehusara responder o respondiere de una manera excesiva, el juez, al sentenciar, lo tendría por confeso sobre los hechos personales, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y de las demás pruebas. Entonces, se lo va a citar bajo apercibimiento de la confesión ficta. Es decir, si no va o si yendo no contesta o contesta evasiva, no sé, no me acuerdo, no. Esta prueba no digo que es esencial para la resolución del conflicto, porque de hecho yo les puse en un paper que es una prueba que es muy desistida en general. ¿Por qué? Porque es tediosa, es larga, entonces las partes generalmente no la toman muy en cuenta a la hora de la audiencia del 360. De hecho, se desiste de esta prueba. Pero en caso que suceda, tiene un apercibimiento. ¿Se acuerdan del caso que planteamos la semana pasada con Diego Pelucas? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál era el caso que planteamos? Juli. Profe, era uno de los casos que ya había dado usted, ¿no? Claro. Es en el que lo notifican por cédula, pero él no podía asistir porque es gente de propaganda médica, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Cuál era la pregunta de ese trabajo práctico? Claro, el tipo de asesoramiento que le haríamos, porque él no podía asistir a la audiencia, digamos, a la citación. Así es. ¿Podría anticipar la audiencia, profe? ¿Esa ausencia del país, por ejemplo, puede recurrir a ese artículo? En realidad, sí. En realidad, acá hay varias cuestiones porque es una pregunta que yo estoy formulando abierta, donde ustedes lo que tienen que hacer es dar un asesoramiento a Diego Pelucas sobre este tipo de prueba. Ustedes le tienen que decir de qué se trata esta prueba, cómo lo van a citar, qué va a obtener la contraria de esta prueba y qué sucede si él no va. Entonces, al ser una pregunta que está formulada abierta, es una oportunidad para que ustedes puedan brindar un asesoramiento integral en virtud de lo que sucede con la prueba. A ver,
yo acá quiero hacer un alto con la clase. La idea de esta clase es que ustedes tengan la posibilidad de tener, o que hablemos de los contenidos que yo ya les di. Les di un trabajo práctico, les di un cuadro conceptual, les di una guía de estudio, pero es para que la usen. La modalidad de clases en Zoom cambia. No es la clase que yo doy cuando estamos todos en la universidad. En primer lugar, porque ya el Zoom de por sí es tedioso. En segundo lugar, porque no estamos acostumbrados a estar 40 minutos prestando atención a una pantalla. Entonces, sumado al hecho de que no se leyó, no se preparó nada para esta clase, yo sola no puedo tirar del carro. Por eso me tomé la molestia de darles a ustedes una guía y material. La guía no es para que la tengan ahí y vean qué pasa. La guía es para que ustedes la lean y pudieron o podrían haber preparado algo para esta clase. Pero si cada vez que hago una pregunta hay un silencio general y contesta uno, dos, o vemos cómo lo vamos solucionando, esto hasta las 11 de la mañana va a ser un martirio para ustedes y para mí. Entonces, les reitero, sé que estamos pasando a nivel educativo una situación gravísima y horrible para ustedes, porque ustedes se quieren recibir. Yo les doy la oportunidad, pero yo no voy a estar hablando 3 horas acá, ¿no? Olvídense. Si ustedes no quieren tener la clase y entienden que pueden manejarse directamente con el material que tienen, adelante, no perdamos tiempo. Ni los voy a hacer estar 2 horas o 3 en una conexión que ustedes no quieren. Entonces díganme qué quieren hacer. Yo por mi parte prefiero... ¿Cómo? Por mi parte prefiero seguir la clase. Bueno. Sí, yo también, profe. Sí, obvio, la clase la queremos, el tema es que, bueno, como dice usted, profe, hubo cierta como... No estuvimos al tanto del contenido y es como dice usted, no preparamos nada, como que... Por algo se dan las guías, o al menos yo preparé una guía para que ustedes tengan un anclaje donde poder leer. Que ustedes se queden con lo que yo digo en clase nada más, es poco. Por mi parte me fui guiando, antes de que envíe la guía ya había empezado a leer, y el tema este de la confesión y la absolución de posiciones es bastante extenso, a diferencia de las otras pruebas. Y después cuando me envió la guía más o menos estaba encaminada, pero sirve demasiado. Pero si nos quedamos nada más con lo que yo voy a decir, o que si suponen que yo voy a estar 3 horas hablando en Zoom, no chicos, yo ya pasé esto, sé lo que es las clases online, cursé un año entero, casi 2, una carrera, y el alumno en la virtualidad tiene que poner mucho de sí, desde la cámara, el wifi, al igual que yo, esta es mi casa. Entonces, vamos a ponerlo, y también así con las clases, que ustedes me escuchen a mí hablar. Yo lo que voy a empezar a hacer con las clases es darles guías, trabajos prácticos y que ustedes trabajen. Después los resultados se ven en los exámenes. Y la verdad que a mí no me gusta poner un 2. Me encanta que ustedes todos aprueben, porque sé que van a seguir adelante con la carrera y no van a estar trabados con procesales. Pero de ahora en más la modalidad que voy a optar es que ustedes preparen la clase en clase. Obviamente voy a estar ahí, los voy a ayudar, no hay problema. Pero que me escuchen a mí. Ahora me doy cuenta por qué fallan en los exámenes. Porque es bueno, listo, total la profe nos da todo un poco de nota, vocal y ya está. Listo. Ahora me doy cuenta. En la virtualidad me doy cuenta. Entonces, el material que yo les acerco, intento transmitirle una onda, como dijo Aixa. Bueno, yo empecé a leer y cuando me dio la guía dije, bueno, es por acá. Es por esa. Y la virtualidad, reitero, es tediosa.
más si no prenden las cámaras, olvídate, es un garronazo. De hecho, la guía tenía jurisprudencia o pedazos de textito donde ustedes podían tener algo más amigable a la hora de esta clase. Entonces, vamos a ver que esta prueba confesional tiene un trámite previo, la prueba en sí misma y las consecuencias de esta prueba. En cuanto a con anterioridad, es decir, ya sabemos que lo vamos a citar por medio de cédula, generalmente esta es una prueba que se toma en la audiencia del 360, pero la parte que desee obtener una declaración de la contraria tiene que hacer un procedimiento. El procedimiento es dejar en el juzgado el pliego de posiciones. ¿Qué va a contener este pliego de posiciones? Verónica, ¿tenés el 410 a mano? ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. La parte que pusiste en las posiciones podrá reservarlas hasta la audiencia en que deba tener lugar la declaración, limitándose a pedir la citación del absolvente. Es decir, lo único que tengo que hacer es redactar todas las proposiciones y adjuntarlas con un escrito. Continúa, por favor, Máximo. El pliego deberá ser entregado en secretaría media hora antes de la fijada para la audiencia. Atento con esto. Si la audiencia es a las 9:30, a las 9 tiene que estar el sobre. A ver, ustedes me dicen, ¿tiene que ser sí o sí media hora antes? No. ¿Qué dice? El pliego debe ser entregado media hora antes de la audiencia. Puede ser un día antes, 2 días antes, eso tiene que ver con la capacidad de organización del trabajo que tengan ustedes dentro del estudio. Continúa, por favor, Máximo. Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiese dejado pliego y compareciese al citado, perderá el derecho de exigirla. Atento con esto, porque el caso de Diego Pelucas está muy relacionado con el procedimiento que debemos hacer a la hora de la producción, voy a ponerlo en el chat, a la hora de la producción de la prueba. No es nada más que Diego Pelucas no comparezca. Importa, bueno, sí importa, pero también tiene que haber ofrecido la prueba. 2. Ordenado la producción. 3. Dejar el pliego. 4. En este caso, justificar la incomparecencia y posiblemente solicitar al juez que se la tome en otro momento. No es nada más que no comparezca. Por eso les dije que esta prueba tenemos una previa que está dada por el ofrecimiento, por la orden de producción, por la audiencia, por dejar el pliego. No es nada más la comparecencia o no. ¿Sí? Bien, entonces, en primer lugar tenemos que dejar el pliego de posición. Otra cuestión que es muy importante está dado con el desarrollo de la audiencia. El juez seguramente, ¿qué es lo primero que va a hacer en la audiencia del 360? Ya lo vimos al cansancio. Entonces, perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que el juez va a abrir la audiencia del 360? ¿Qué es lo primero que va a hacer el juez en esa audiencia? Luego de citar a las partes, el juez va a poder plantear situaciones de conciliación o de conciliación, palabras de acuerdo. Era algo similar a la conciliación, pero pautas va a plantear. ¿Qué otra cuestión más? ¿La conciliación o...? Sí, la apertura a prueba. No. Primero, esto es del primer examen. Puede ser que derive la situación a conciliación o a... Mediación. A mediación. Si estas dos situaciones no se dan y oídas las partes, el juez decide sí abrir la causa a prueba,
el juez va a proceder a producir este medio probatorio, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Si las partes le manifiestan al juez que creen que esta prueba no es necesaria producir, se va a desistir. Y si no, se va a continuar adelante examinando a la parte, actor o demandado, que haya ofrecido esta prueba y haya presentado el pliego. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Cuál es la oportunidad para la presentación de esto? ¿Cómo? ¿En qué momento es la oportunidad para la presentación para justificar la inasistencia de quien? Bien. Buena pregunta. La persona, la que va a producir esta prueba, debe justificar la incomparecencia hasta 3 días antes de que se tenga lugar la audiencia. Por escrito. Y ustedes, en este caso, ¿qué es lo que pueden presentar para justificar la incomparecencia de Diego Pelucas? ¿Razón laboral sería? Entonces, ¿qué van a presentar? Un certificado laboral por medio de un escrito, por ejemplo. Sí. Un escrito la incomparecencia. Pero nada más lo que van a presentar es un certificado laboral. ¿Qué más pueden presentar para corroborar que Diego Pelucas no va a poder ir? ¿Qué más? Certificado laboral. ¿A dónde tiene que ir Diego? Puede ser un pasaje. El pasaje, muy bien. ¿Qué más? ¿Y cómo lo van a presentar todo eso? Por un escrito donde se va a juntar la documentación y van a tener que fundarlo. ¿Cómo? En base al 417, 411 y 410 del Código. ¿417, 411? 411, 419. De hecho, esta prueba es muy importante lo que nos dice, yo lo puse en el paper, el valor probatorio que tiene. Porque la prueba confesional, como lo dijo el compañero Máximo, es la más completa. ¿Por qué? Porque los hechos afirmados por las partes son confesados por la otra, porque está hecho en forma de proposición. Y el juez, al momento de dictar sentencia, tiene que dictarlo conforme a estos hechos. Ahora bien, en general, la prueba confesional es el medio probatorio más resistido de todos los procesos, de todos. ¿Por qué? Porque las partes ya tuvieron oportunidad de expresarse dentro de del expediente. Y en general no está debidamente valorado, esto no lo digo yo, lo dice la doctora Kelmanovich, por los magistrados, por los abogados, por las partes. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia que tiene en el 415. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Puedo si quieres? Obvio, dale, Joana. Interrogatorio de las partes. El juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso y éstas podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren conveniente en la audiencia que corresponda, siempre que el juez no las declarare superfluas o imprecedentes por su contenido o forma. Es decir, el juez tiene facultades como para decir, quiero proponer una proposición a la otra parte, pero también puedo ver si la proposición formulada por la parte es superflua, es improcedente. De hecho, en el paper que yo les puse dentro de la guía de estudios, hay una reflexión
con respecto a esta cuestión. Profe, decía que también, disculpe, decía que también era una facultad del juez que hasta podía pedir un careo entre las partes. Por supuesto que puede pedir un careo entre las partes. Lo que pasa es que ya les digo, como está tan subestimada esta prueba, en general nadie tiene las herramientas como para discutir la confesional en la audiencia del 360. Lo que hacen en general los abogados es, una vez que no se concilió o que no se derivó a mediación y se abre la causa a prueba, en general lo que hace que es, che, ¿desistimos de esta prueba? ¿Por qué? Porque la subestiman. Entonces es muy difícil poder articular alguna cuestión sobre la audiencia testimonial, confesional. Y también podemos obtener un montón de información relevante. ¿Para qué? Para decidir si podemos continuar con otros medios probatorios. La prueba confesional es la prueba más subestimada que existe. La documental, obviamente que sí, que está buenísima, la informativa ni que hablar, pero la prueba confesional ya somos los mismos abogados la que la tiramos abajo. Si se corta el Zoom, vamos a esperar, o sea, en 5 minutos se corta. Entonces, y 45 y 50 lo vuelvo a abrir, ¿sí? Porque tengo que tener una diferencia de 5 minutos para poder volver a abrirlo. Entonces, preparen el mate, saquen la guía de estudio y demás. ¿Cómo tiene que contestar la parte? Aixa, ¿querés leer el 413? Perdón, 412. El absolvente responderá por sí mismo de palabra y en presencia del contrario. Si asistiese, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o apuntes cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o cuando así lo aconsejaren circunstancias especiales. Vale decir que va a contestar por sí mismo. Son respuestas sí, ¿no? Sí o no, nada más. Ni no sé, ni no me acuerdo, no, sí o no. Esta prueba también tiene otra crítica que dice que nadie puede declarar contra sí mismo. Entonces abrió como una ventana de decir, bueno, pero ¿por qué tengo que decir sí o no cuando yo no tengo una garantía constitucional que yo no puedo declarar contra mí mismo? Y tampoco puedo tener ningún machete, nada, siempre y cuando sean pequeñas anotaciones y que tengan referencias a cifras o a conceptos que son muy abstractos y muy duros o dato duro para decir dentro de una audiencia. Continúa, Ixa, por favor. No se interrumpirá el acto por falta de dichos elementos, a cuyo efecto el absolvente deberá concurrir a la audiencia munido de ellos. No, me olvidé de tal asiento, me olvidé de tal anotación. No, se va a producir de todas maneras esta prueba. Y en cuanto al contenido que tiene que tener la contestación, ¿qué dice Juli el 413? Si las posiciones se refieren a los hechos personales, las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. El absolvente podrá agregar las explicaciones que estime necesarias. El absolvente puede... Perdón, sí, dale, continúa. Cuando el absolvente manifestare no recordar el hecho acerca del que se le pregunta, el juez lo tendrá por confeso en la sentencia, siempre que las circunstancias hicieran inverosímil la contestación. ¿Por qué, Florencia Perite, por qué dice esto el segundo párrafo del 413? Flor. Mila, ¿por qué dice esto? Porque lo que no se niega se... ¿Sí? Porque hay una obligación legal de manifestar la voluntad. Al igual que cualquier acto jurídico. Esto es un acto procesal.
y cuando hay una obligación legal de expedirse, me va a tener por confeso esta persona. ¿Se entiende? El juez al momento de fallar va a tener por confeso a aquel que dijo, no me acuerdo, no lo sé, no tengo idea, no tengo idea, no, ahí ya es más categórico, no lo recuerdo, no me consta, ¿sí? Porque se presupone que ya tuvo tiempo de saber las respuestas, elaborar el pliego. Olvídate, porque aparte el pliego de posiciones, el abogado lo hace en general con colaboración, salvo que seas el apoderado de una empresa o de una persona jurídica, lo haces sobre los hechos que te redactó la parte al momento de presentar o de contestar. Y por otro lado, cuando vos ya vas a presentar el pliego, previamente se lo haces ver al cliente. Te reitero, salvo que sea una persona jurídica y que en general confían en sus apoderados para la defensa o para instar un proceso, ¿sí? Queda menos de un minuto y 45 y 50 nos volvemos a conectar, ¿sí? Les pido por favor que prendan sus cámaras. Muchísimas gracias.